este símbolo, esta E así, que significa pertenece. Entonces teníamos esta definición, que los racionales eran los números establecidos A sobre B, donde A y B pertenecen a los números enteros. Recordemos que estas Z simbolizan números enteros y además B debía ser diferente de 0. Y nosotros hablábamos el periodo pasado, el por qué esta B tenía que ser diferente de 0, que cualquier fracción se puede expresar como un número racional, pero que este número sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no existe y una fracción es una división. A sobre B significa A dividido en B y la división por 0 no existe. Además, nosotros podemos establecer, muchachos, que en la fracción A sobre B, al término A se le denomina numerador, ¿sí? Y al término B se le denomina denominador. ¿Listo? Entonces tenemos esos elementos para que vayamos sabiendo. Entonces toda fracción al número de arriba se le va a llamar numerador y al número de abajo se le va a llamar denominador. ¿Listo? Ahora, muchachos, en esta parte de las fracciones, que ya esto es un recorder y de lo que estamos trabajando el periodo pasado, vamos a mirar cómo en la representación decimal. Entonces, representación, ese es el título como tal. Esto de números racionales era como un abrebocas, lo pueden también copiar ahí. Y el título que vamos a empezar a arrancar es representación decimal de un número racional. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir la representación decimal? ¿Cómo nosotros vamos a representar estas fracciones por números decimales? Entonces tenemos que las fracciones racionales son fracciones, las racionales o las fracciones decimales, mejor, son fracciones cuyo denominador es una potencia de 10. Es decir, fracciones que tengamos como, por ejemplo, 3 décimos o, por ejemplo, 3 décimos, sigamos acá, no sé, 19, otra potencia de 10 es sobre 100, o sea, 19 sobre 100, o otra fracción puede ser, no sé, 223 sobre 1000, otra fracción puede ser, no sé, 57 sobre 10.000, y así sucesivamente. Todos estos fracciones, todos estos denominadores, si ustedes observan, son números de potencias de 10. O sea, son números que van de 10 a multiplicar por otro 10, por eso es potencia, producto. Sería 10 por 10 que me da este 100, que al multiplicar por otro 10 me daría 1000, por otro 10, 10.000, así sucesivamente. Entonces, a estas fracciones se le denominan fracciones decimales. Estas se le denominan fracciones decimales. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos, muchachos, una fracción decimal, nosotros la podemos cuando el denominador no es una potencia de 10, pero pues tengo, digamos, potencias de 2 o potencias de 5 o productos de una potencia de 2 con una potencia de 5, también la podemos expresar como una fracción decimal, complicando la fracción. Un pequeño ejemplo. Si a nosotros nos dan, por ejemplo, la fracción 5 cuartos, ¿qué pasa si esta fracción, si nosotros observamos este número 4, al yo multiplicarlo por 5, voy a tener una potencia, voy a mirar por 5, no, voy a mirar por qué número 4 al multiplicarlo me da una potencia de 10. O sea, que el resultado sea 10, o que el resultado sea 100, o que el resultado sea 1000, o que el resultado sea 10.000. ¿Listo? A simple vista, muchachos, nosotros podemos mirar que 4 no se puede multiplicar por ningún número que el resultado sea 10, a simple vista, porque si ustedes cogen la tabla del 4, tendríamos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3,
12, ya me pasaría del 10. Pero ¿qué pasaría si yo lo puedo encontrar algún número que al multiplicarlo por 4 me dé una potencia de 100? ¿Cómo hacemos esta parte algorítmica o cómo encontramos ese número? Pues cojamos el 100 para poderlo encontrar. Vamos a coger el 100 y lo vamos a dividir, hacer la división por 4 para ver si encontramos que esa división sea exacta y encontramos cuál es ese número. Les voy a hacer esa operación aquí al lado para que ustedes se den cuenta. Miren. Cojo acá el 100, lo estoy haciendo acá al lado, y lo vamos a dividir por 4. Entonces, cojo las dos primeras cifras. ¿Cuántas veces cabe 4 en 10? Cabe 2 veces, ¿cierto? 2 por 4, 8. A 10 me sobran 2. Bajo el 0. ¿Cuántas veces cabe 4 en 20? Cabe 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Por lo tanto, mire, como tuvimos una división exacta que el residuo dio 0, encontramos que este es el número. Es decir, que si yo cojo acá, que ya sabemos que nos dio 25, cojo esta fracción, que es 5 sobre 4, y la vamos a multiplicar arriba y abajo por 25, por ese número que encontramos, por 25. ¿Qué vamos a encontrar, muchachos? Vamos a encontrar que esta fracción es 5 por 25, pues nos darían 125. Y 4 por 25 ya sabemos que nos va a dar este 100, porque eso lo sabemos acá por la división. Entonces miren que esta fracción, que no era una fracción decimal, nosotros la pudimos llevar a una fracción decimal, que fue simplificando la fracción para poder encontrar un denominador que sea una potencia de 10, o sea, que se haya un denominador 10, 100, 1000, 10.000 o así sucesivamente. ¿Listo? Hasta esta parte, muchachos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Por favor, ¿alguien que tenga alguna pregunta? No. No, señor. Listo, muchachos. Entonces vamos a mirar. Van ustedes a intentar de hacer el siguiente. Van a convertir, si se puede, la siguiente fracción que les voy a dar. 11 sobre 250. La van a convertir, si se puede, en una fracción decimal. Es decir, que el denominador sea una potencia de 10, que ya sea 10, 100, 1000, 10.000. Entonces, intenten ahí 2 minuticos para que lo hagan y ya aquí lo socializamos entre todos. Vamos a convertir esta fracción en una fracción decimal.
Bueno, vamos a mirar a ver entonces cómo les quedó. Muchachos, ¿cómo podríamos resolver esta fracción? Entonces me van a poner aquí cuidado también. Ustedes ya lo hicieron acá, pero vamos a asociar allá, pero vamos a socializarlo acá. Necesito expresar este denominador que tenemos acá como una potencia de 10, o sea, ya sea como denominador 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, así sucesivamente. Entonces, muchachos, ¿cómo hago yo para poder encontrar ese número? Evidentemente, pues no lo puedo expresar ni como 10 ni como 100 porque este 250 es mucho más grande que esos dos números. Por lo tanto, ya sabemos que no puede ser ni por 100 ni por 10. Vamos a mirar por 1000. Para poder saber si por 1000 se puede, lo que hacemos es cogemos el 1000, que es el denominador que lo queremos llevar, cogemos ese 1000 y lo vamos a dividir por este denominador para saber por cuánto lo tenemos que multiplicar y si esta división es exacta, quiere decir que este denominador se puede expresar como una potencia de 10 con denominador 1000. ¿Listo? Entonces, cogemos acá el 250. Ahora, vamos a tener acá una pequeña regla o un pequeño como atajo para poder hacer divisiones. Cuando yo tengo divisiones que terminan en cero, como en este caso, miren, 250 y 1000, lo que puedo hacer es quitarle un cero a cada uno de ellos. Si este número hubiera terminado en dos ceros, pues podía quitar dos ceros a cada lado. Si hubiera terminado en tres ceros, pues tres ceros a cada lado. Pero como este solo termina en un cero, entonces le quito un solo cero a cada lado. ¿Listo? Esa es una regla de las divisiones que terminan en cero. Por lo tanto, dividir 1000 en 250 al quitar estos ceros es lo mismo que yo coger 100 y dividirlo en 25. ¿Listo? Eso es una regla. Ahora, ¿cuántas veces cabe 25 en 100? Nosotros sabemos que cabe 4 veces. 4 por 25 da 100, que eso lo sabemos por la división anterior, mire, también, pero ustedes lo pueden hacer allá. Entonces sabemos que cabe 4 veces. 4 por 25, 100. A 100, 0. Es decir, que esta división, como me dio residuo 0, o sea que es exacta, entonces podemos establecer que este 250, al multiplicarlo por 4, me va a dar este 1000. Por lo tanto, este denominador lo puedo expresar como una potencia de 10. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos esta fracción que teníamos, era 11 sobre 250 y la vamos a multiplicar arriba y abajo por ese número que encontramos, que es este 4. Al multiplicar esta fracción, entonces tenemos que 4 por 11 me va a dar 44 y que 250 por 4 pues me va a dar este 1000 que encontramos, que necesitábamos encontrar. Entonces ya pudimos llevar esta fracción a una fracción decimal. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Entonces ya la pudimos establecer a una fracción decimal. ¿Alguna pregunta, por favor? Joel dice, profe, ¿tiene que ser división exacta? Sí, tienes que tener una división exacta para, ya sea por 10, por 100, por 1000, por 10.000, para poder establecer esa fracción a una fracción decimal. Ahora, hay fracciones que no se pueden llevar a fracciones decimales. Ya las vamos a ver más adelantico. ¿Cómo serían esas fracciones? Que ya las vamos a ver. Y cómo podríamos entonces esas fracciones poderlas eh, ubicar como, como un decimal. ¿Listo? Ya vamos para allá. Aquí entonces son estas que sí las podemos llevar. ¿Y para qué me sirve eso? Para la siguiente parte que vamos a ver. Entonces, voy a presentarles acá otra partecita. No sé si alguien más tenga alguna pregunta con respecto a eso, de cómo convertir una fracción a fracción decimal y el por qué se necesita, ya lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a cómo convertir una fracción a fracción decimal? No, profe. Listo. Parece que no. Entonces vamos a mirar la siguiente parte. Entonces les voy a compartir aquí pantalla para que ustedes vayan y miran. Entonces vamos a escribir ahí en el cuadernito estas dos cositas que acabé de subratear de azul. Entonces van a escribir primer puntico.
Toda fracción decimal se puede representar como un número decimal, el cual se encuentra formado por una parte entera, escrita antes de la coma, y una parte decimal escrita después de la coma. Y la segunda es esta, expresar una fracción decimal como un número decimal. ¿Cómo se realiza? Entonces vamos a escribir estas dos cositas y ya les explico esta parte de acá, estos dos ejercicios que hay acá con otros también. Con los mismos que acabamos de hacer, ya les explico cómo pasar una fracción decimal a número decimal. ¿Listo? Entonces van a escribir esto que está ahí azul. Estos ejemplos todavía no, que ya lo vemos. Y ya también hacemos este cuadrito. ¿Listo? Más adelantico, después de que hagamos los ejemplos, hacemos este cuadrito, que es el que nos permite, es muy parecido al que ustedes veían en primaria de ubicación de números, de unidades, decenas, centenas, pero ya vamos a tener que los números decimales tienen una coma y que tienen también cifras decimales que tienen un nombre específico. Entonces, esto que está de azul lo vamos a copiar inicialmente. ¿Listo? Entonces, chicos, sí les pido por favor que agilicemos un poquito para poder ir avanzando en el tema. Entonces, vamos a copiar esa partecita. Dice, profe, como Isabela, como título números racionales, sí, que eso era lo que teníamos anterior y eso ya lo habíamos copiado. Todavía no, Julián, solamente lo que está subrayado en azul van a copiar. Les voy a mostrar unos ejemplos y ya copiamos el cuadrito. Primero vamos a copiar solo lo que está subrayado de azul. Chicos, por favor, me van diciendo si van terminando para poder hacer la explicación. Los que vayan a ir terminando, ahí en el chat me escribe ya, profe, para yo tener el conteo de quiénes faltan. ¿Listo? Entonces, el que vaya terminando de escribir lo que está subrayado de azul, me escribe en el chat que ya.
Listo, Mafe, gracias. Vamos a ir esperando a los otros, por favor. Listo, Joel, gracias. Vale, Juan, Baby, vamos a mirar el resto, por favor. Listo, Julián. Muchachos, agilicemos, van solo 5 compañeros. Listo, Arevalo, vale, Alejandra. Listo, Juana. Los que hacen falta. Listo, Julián. Listo, muchachos. Entonces, voy a explicarles acá
El resto ya vuelven y se ponen al día. Voy a explicarles acá entonces cómo convertir una fracción decimal en un número decimal. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa parte teórica? Que dice, bueno, que toda fracción decimal se puede expresar como un número decimal. Vamos a hacerlo con estos dos de acá. Con este, y ya les muestro también el que hice en el libro para que lo miren, qué fue lo que se hizo, y ustedes también lo pueden establecer acá. Entonces, si yo quiero convertir esta fracción 125 sobre 100 en número decimal, ¿qué es lo que hago? Ahí en la parte del libro nos dice, copien el denominador, el numerador, qué pena, copien el numerador tal cual. ¿Listo? Lo vamos a escribir tal cual. Y para saber cuántos números hay después de la coma, porque un número decimal es una fracción o un número que está representado por una parte entera y una parte decimal, que la parte entera está antes de la coma y la parte decimal está después de la coma. Entonces, para poder poner este número, muchachos, como un número decimal, miramos cuántos ceros tiene aquí el denominador, esta potencia de 10. Si ustedes observan, tiene dos ceros, es decir, que después de la coma tiene que haber dos números. Entonces, si después de la coma tiene que haber dos números, ¿dónde ubicarían ustedes la coma? Al final del 5, al final del 2, al final el 1, antes del 1. ¿En dónde ubicarían ustedes la coma? Si el número tiene que tener dos números porque tiene dos ceros después de la coma. ¿Dónde la ubicarían ustedes, muchachos? Pongan su micrófono y me pueden decir. ¿Dónde ubicarían la coma? ¿Ah? Participen, participen. En el 1, profe. Profe, yo coloco en el 2. Aquí en el 1, o sea, acá colocaríamos la coma. Sí, profe. Después del 1, No, profe. profe, después del 1, después del 1. Ah, después del 1, o sea, acá. Muy bien, muchachos, miren. O sea que este número en número decimal sería 1,25. Y acá me está cumpliendo, vea que tengo dos números después de la coma, porque la fracción de potencia de 10 o la fracción decimal tenía dos ceritos. Vamos a mirarlo con este aquí abajo, miren. Entonces, ubicamos el número como si no tuviera el numerador, mire, tal cual. Y ahora, ¿cuántos números tiene que haber después de la coma? 3. 3, porque hay tres ceros. Muy bien, ¿verdad? Tiene que haber tres números después de la coma porque hay tres ceros. Pero si yo pongo la coma acá, ¿cuántos números tendría? Vea, solo tendría dos números, no tendría tres. Por lo tanto, para poder completar los tres números, ubicamos ceros. Vea, le pongo un cero, ya tendría los tres números y antes de la coma, como no me quedaron números, también le pongo un cero. Es decir, que 44 sobre 1000, el número decimal va a ser 0,044. Porque como tiene tres ceros en la potencia de 10, o sea, sobre 1000, después de la coma tiene que haber tres números. Como yo solo tenía el 44, agregué 0, un cerito, porque ya sabíamos la coma en donde tenía que quedar, agregué un 0 para que me quedaran los tres números, y como antes de la coma no tenía más numeritos, entonces agregamos 0, esos espacios en 0. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí entendieron esa parte o alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Entendida, profe. Súper entendida. Sí, listo. Dubán, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿No te alcancé a escuchar? No, profe. No voy a decir nada. Ah, ya, ok. Entonces, ¿está entendido por acá? Dice Isabel, ¿el resto sí está entendido o alguien tiene alguna pregunta? Entendido, profe. Listo. Entendido, profe. Sí, profe, entendido. ¿Cómo colocarían entonces ustedes este? Mira, vamos a hacer aquí otro. Ahí rápidamente, este no creo que se demore, pero vamos a mirar. ¿Cómo colocarían ustedes 25 sobre 10 como número decimal? Esa fracción decimal como número decimal, ¿cómo lo colocaría? Profe, yo lo colocaría como 2,5. 2,5. ¿El resto qué dice? ¿Estará correcto el compañero? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Exacto, mire, copiamos el 25 que teníamos arriba. Como solo tiene un 0 la potencia de 10, solo tiene un 0, por lo tanto, después de la coma solo hay un número.
Es decir, que acá se está cumpliendo, vean. Solo se le colocaría la coma antecitos del 5 y ya me quedaría de esa manera. Muy bien, muchachos, muy bien. Me alegra que estén entendiendo esta parte. Entonces, ahora sí, y ahí pueden observar los que le hace falta la otra parte. Vamos a copiar lo del cuadro para que ustedes tengan eso también ahí. Entonces ya les presento para que puedan copiar lo del cuadro. Entonces, y acá tenemos dos ejemplos, miren, 2648, como está sobre 100, entonces, ¿cuántos números tiene que haber después de la coma? Dos numeritos, por eso la coma la colocaron acá, en 26,48, que hay dos numeritos. Y miren este, 16 sobre 1000, lo mismo que el del 44, tiene que haber tres numeritos después de la coma, pero como yo solo tengo el 16, ubico un 0, coma, ahí ya me quedaron los tres números y como no quedan más números antes de la coma, ubicamos el 0, ¿listo? Entonces, ahora sí vamos a copiar esta parte que resalté de azul, si quieren escribir estos dos ejemplos también, y vamos a realizar este cuadrito con estos dos números y con los dos números de ahora. ¿Cuáles fueron los dos números de ahora? Que se los voy a copiar ahí en el chat. También los van a ubicar en el cuadrito, o sea, el cuadro tiene que quedarles con estos dos números que son los de este ejemplo y otros dos cuadritos más abajo, otras dos filas más abajo, que son de los que acabamos de hacer el ejemplo de nosotros, que un número era 1,25 y 0,044. Entonces, 1,25 y el otro era 0,044. También en esa tablita lo van a ubicar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la tablita. Profe, hacía la tablita, pero con los números que nos acabas de dar. Es con los números que copian, o sea, con los del ejemplo. Con los que aparecen Ah, ahí. Exacto, la tabla tal cual como los que aparecen acá, que son de este ejemplo de acá arriba, y con otros dos que son los que hicimos nosotros ahorita de ejemplo. ¿Listo? Ah, listo, listo. O sea, dejamos esos ejemplos tal y como están y luego hacemos otros cuadritos para hacer el ejemplo que hicimos. Sí, o sea, es que hacer la tabla aquí como si aquí debajo le hiciéramos otra fila y ubicamos los números que hicimos ahorita en ejemplo. Después otra fila con la ubicación en esta tabla de esos números. Es como si estuviéramos ubicando 4 números. Ah, ok, pues. ¿No? Y lo azul también lo copiamos. ¿Cómo? Lo azul también lo copiamos. Sí, también. Luego podemos dejar ahí como dice centenas y decenas y no colocar las iniciales. ¿Cómo, Julián? ¿Repites que no te entendí? O sea que sí podemos colocar ahí en el cuadro con donde dice solo centenas y decenas y no colocar las iniciales. Sería bueno que, sí, sería bueno que escribieran todo para que se acuerden que esta inicial significa centenas y que esta otra significa decenas, mientras que nos vamos acostumbrando a qué significa, ¿listo? Entonces deberían de copiarlo tal cual,
para que vayamos a ir mirando qué es lo que significa. Ya más adelante que ya las identificamos bien, no es necesario copiarlas todas. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Profe, con color. Que sea color, Julián, Sí, el cuadrito. si quieres, ya como tú lo quieras construir. Ah, bueno. O sea que en total van a ser 6 cuadritos que vamos a dibujar. Sí, Martín, o sea, como está esa tabla tal cual, y debajo hacen otra fila con los números de los ejemplos que hicimos No, ahorita. sí, profe, sino que es que estaba mirando porque creo que no me alcanzaba, pero sí me alcanza el Ah, espacio. bueno, vale. Listo, profe. Lo mismo, muchachos. Quien vaya terminando me escribiendo ahí ya para poder saber y pasamos a la siguiente parte.
Muy bien, muchachos, ya veo por acá que terminó Julián, María Fernanda, David, Juana, Isabela y Alejandra. Entonces, el resto háganle para ir avanzando en el tema. ¿Listo? Listo. Listo. ¿Cómo van los otros, chicos? ¿Ya terminaron? Sí, No, profe. profe, me falta un poquito. Listo, dale. Dale para entonces seguir con esto. Profe, me falta un poquito, pero el profe Dale, termina. No te preocupes. Termina primero. estás cambiando las páginas Vale. y no sé el cuadro. Que no me aplicó. Bueno, vaya terminando ahí vamos a hacer una pequeña actividad de clase. Profe, ¿ese es el cuadro de antes? ¿Cómo? ¿Ese es el cuadro de antes? Pues el cuadro que sí, el que les había mostrado hace poquito que íbamos a hacer ahora, este cuadro. Profe, yo ya acabé. Listo. Sí, ya, profe. Bueno.
Ya les pongo entonces aquí una pequeña actividad. ¿Necesito el resto ya? ¿O alguien de los presentes falta por terminar esa parte del cuadro? ¿Listo todos? Entonces, van a poner ahí actividad de clase. ¿Listo? Que ya casi terminamos la clase. Entonces ponemos actividad de clase. Ya les digo qué vamos a hacer. Profe, si no terminamos, ¿qué tarea? Sí, claro, que hay para que termine. Ah, bueno. Entonces, actividad de clase. Ya les presento en pantalla. Entonces, miren, muchachos, actividad de clase. ¿Qué van a hacer? Van a transformar las fracciones dadas a fracciones decimales. Esa actividad. Vamos a transformar las fracciones dadas a fracciones decimales. ¿Qué quiere decir a fracciones decimales? Pues ya sabemos que el denominador sea una potencia de 10. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la de 9 octavos. 9 octavos. Vamos a hacer otra fracción que sea, no sé, un cuarto. Vamos a hacer otra que sea 13 por 133, 10.000avos. Vamos a hacer otra que sea, que se me ocurre a mí, a ver, 3/5, por ejemplo. Y vamos a hacer otra que sea, ya sé, 11/50. Van a hacer estas, miren, son solamente 5 fracciones, las van a convertir a fracciones decimales, si es posible hacerlo, que ya saben que mirar a ver cómo pasamos esto a una potencia, a un denominador potencia de 10, que era lo que estábamos haciendo anteriormente, y una vez hagan eso, van a poner en un cuadrito como el que hicimos anteriormente, el que tienen ahí de ejemplo, van a ubicar los números decimales, porque después de que hagan esto, la siguiente parte es que los conviertan a decimales y lo ubiquen en un cuadrito. Entonces, los transforman a fracciones decimales y luego los convierten a números decimales. Entonces los convierten a número decimal y los ubican en un cuadrito como el que hicimos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya les muestro acá. Acá tendrían que coger esta fracción, convertirla en fracción decimal. Una vez que en fracción decimal lo convierten en número decimal y lo ubican en el cuadrito. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, eso ya para terminar estos 8 minuticos que nos quedan de clase.